las últimas dos enseñanzas que vimos, hemos hablado un poco acerca del propósito que como cristianos tenemos frente a este mundo y el desafío que se nos ha encomendado. Ser sal y ser luz es el propósito que nosotros tenemos sobre esta tierra. Pero ¿por qué debemos ser sal y luz? Simple y llanamente podríamos decir que es así como nuestro Señor Jesucristo nos define. La definición de la iglesia y el propósito de ella es ser sal y luz. Y es evidente, quizás esto que voy a decir y obvio, pero es necesario. La sal es para salar y la luz para alumbrar. El problema frente a esto es que esta verdad se nos olvida con mucha facilidad. La perdemos bastante rápido de vista. Así que, como la mayoría de las cosas, se hace necesario que estemos recordando. El texto nos dice que la luz alumbra toda la casa y debemos tener en cuenta que como cristianos, al ser definidos como luz y como sal, debemos responder a este llamamiento con una mentalidad siempre centrada en estas sencillas verdades. Es como si usted constantemente debiera repetirse: yo soy sal, yo soy luz, hasta que no se le olvide, hasta que esa verdad quede impresa en su mente, en su corazón, que de manera natural usted pueda vivir de esa manera. Si nuestra posición como creyentes no es esa, entonces podemos decir que estamos contradiciendo esta verdad. Estamos yendo en contra de la voluntad revelada de nuestro Señor. El texto nos dice que somos como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, y eso, si usted ha viajado por tierra, en su carro, en bus, en lo que sea, usted va viajando y encuentra a los pueblos, los ve desde lejos, asentados en lugares altos, y usted puede distinguir: este es este pueblo, este es este pueblo desde lejos, porque cumple con esa identidad. ¿Y qué nos enseña esa verdad? Pues si tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, es algo que no se puede esconder. Si lo eres verdaderamente, el contraste entre tú y los demás hombres es evidente. No es algo que se pueda manejar tratando de darle cierta forma, no se puede esconder, no se puede disimular. El Señor nos dice que una luz no se prende y se coloca debajo de un almud. No se prende una luz para esconderla, mucho menos en este tiempo, ¿no?, donde nos preocupamos tanto por el recibo de la luz. Usted no prende la luz simplemente por prenderla, tiene un propósito para usarse, para verse. Ahora, no se nos puede olvidar que aquí el Señor de quien está hablando es de nosotros, y eso debe quedar marcado en nuestra vida. Esto nos advierte de un peligro o una tentación en la cual nosotros podemos caer como cristianos, y es de no comportarnos de la manera que se nos llama a comportarnos. Nos advierte que no podemos ocultar la luz de Cristo que se refleja o debe reflejarse a través de nuestra vida día tras día. Y es por eso que el Señor lo resalta y lo recalca tanto. Tú eres luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y sabiendo esto, no se puede esconder, y tratar de hacerlo sería algo necio y hasta ridículo. Que nosotros tratemos de disimular lo que en realidad somos. Y al ver estas cosas claramente llegamos a una conclusión. Si nosotros no somos sal, si nosotros no somos luz, como creyentes, como iglesia, somos inútiles. No estamos cumpliendo ni sirviendo de la manera que debiéramos hacerlo.
Si piensas en cuál es el propósito de la sal, ya lo mencionábamos, salar. Pero si la sal no sala, no sirve. Ahora, igual pasa con la luz. Si la luz pierde su luz, no sirve. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros como cristianos. No hay nada más inútil que un cristiano que es simplemente una apariencia, que es como si fuera un dummy. ¿Han visto los dummies? ¿Saben qué es un dummy? Bueno, los que saben, los que no, tarea. Pero un dummy es simplemente algo publicitario, algo que se muestra y ya. En realidad no sirve. Simplemente es publicidad. Y hay muchos cristianos que solamente son publicidad. Y usted los ve por redes publicando todo el día cosas, pero cuando usted se los encuentra son nada. Cuando usted lo necesita en la iglesia, no están. Cuando usted necesita algo como creyente en medio de la iglesia, en un trabajo, no aparecen. ¿Por qué? Simplemente es un nombre de ser cristiano, pero en realidad no lo es. Es un holograma, usted lo ve ahí sentado quizás en la silla, pero es un holograma, usted pasa la mano así y es una ilusión. Hermanos, vamos a evangelizar, no está. Hermanos, vamos a ayunar, no está. Hermanos, vamos a orar, no aparece. Hermanos, vamos a comer, ahí sí están. Ahí sí aparece, ¿no? Y trae toda la familia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 6 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Tremenda lista esta, ¿no? Tremenda descripción de tal personaje, de tal hombre. Esa es la manera en que el apóstol Pablo describe a estos cristianos de solo apariencia, que aparentemente son cristianos pero no viven como tales. Son sal sin sabor y luz que no alumbra. Si miras con detenimiento la iglesia de nuestro tiempo, podrás saber claramente de lo que hablo. En este tiempo es muy evidente esa clase de cristianos. Hoy, para muchos, ser cristiano es una moda. Y nombran a Dios, y es que yo sirvo a Dios, y hacen un gol el día domingo, el día de reposo, y levantan las manos. La gloria para Dios. Pero ¿cuál Dios es? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de fe es esa? Martyn Lloyd-Jones dice: parecen cristianos pero no lo son. Desean presentarse como cristianos pero no actúan como tales. Son sal sin sabor, luz sin luz, si tal cosa pudiera imaginar. Quizás se pueda conseguir cuando se piensa en la ilustración de la luz puesta debajo del almud. Si se piensa en la experiencia y observaciones de uno, se da uno cuenta de que eso es la verdad pura. El cristiano de forma sabe bastante del cristianismo, como para que el mundo le resulte incómodo, pero no sabe lo suficiente como para que le resulte de valor para este mundo. No está de acuerdo con el mundo porque sabe lo suficiente de él como para tener miedo de ciertas cosas. Y los que viven como mundanos saben que tratar de ser diferente y que no puede ser completamente de los suyos. Por otra parte, no tienen una verdadera intimidad con los cristianos. Poseen suficiente cristianismo para echar a perder todo lo demás, pero no suficiente para hacerlos feliz, para darle gozo, paz y abundancia de vida. Dice él:
Me parece que estas personas son las más infelices del mundo. No actúan ni como mundanas ni como cristianas. No son nada, ni sal ni luz, ni una cosa ni la otra. Y de hecho viven como parias por decirlo así, del mundo y de la iglesia. No quieren considerarse como el mundo, mientras que por otra parte no entran a formar parte plena de la vida de la iglesia. Así lo sienten ellos mismos y los demás. Siempre hay esa barrera. Por eso son parias. Lo son más en el sentido que el que es completamente mundano y no pretende nada porque por lo menos tiene su grupo. Estos no pertenecen a nada. No son de aquí, no son de allá, no son creyentes, no son impíos, no son nada. En Apocalipsis hay una palabra bastante precisa para eso. No eres frío ni caliente. Eres un tibio, y los tibios serán vomitados por el Señor. Triste condición la de aquellos hombres. El verdadero cristiano no se puede ocultar, no pasa desapercibido. El verdadero cristiano ni siquiera puede pasar desapercibido. Si en nosotros, mis amados, hay una tendencia a ocultar la luz de Cristo, debemos examinarnos inmediatamente y evaluar si estamos verdaderamente en Cristo. Usted puede decir, no, yo hablo de Cristo, pero evalúate frente a aquellas personas donde quizás te cuesta, a tu jefe, compañero de trabajo, alguien que tenga mayor autoridad, a ver cómo nos presentamos delante de ellos, cómo nos mostramos delante de ellos. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cómo saber si estamos actuando como sal y como luz? Bueno, pues vamos a nuestro texto en Mateo 5, verso 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y a nosotros, al ver el texto, podríamos decir que es algo obvio y que claramente el pasaje nos está mostrando cómo nosotros debemos conducirnos. Y como ya lo habíamos dicho antes, el ser sal es dejar de salar o dejar de ser útil. El ser luz, podríamos decir que en este caso es un poco más complejo, ya que pensar en la luz nos habla de una lámpara, y esa necesita de por lo menos dos cosas básicas para producir luz. La lámpara necesita una mecha y la lámpara necesita aceite. Algunos que hablan acerca de esto enfatizan regularmente en una de las dos cosas, pero la verdad es que debemos tener las dos cosas pendientes, ya que sin una de ellas la otra no funciona. Pensemos por un momento en la parábola de las 10 vírgenes que se nos narra en Mateo 25. Pensemos cómo ellas, por la ausencia de aceite, les tocó irse, y cuando regresaron ya la puerta se había cerrado. Pensemos como primera medida en ese aceite que es no solamente necesario, sino esencial, y que no podemos hacer nada sin él. Podemos decir que este aceite son lo que se define en las bienaventuranzas, comenzando el capítulo 5. Estas bienaventuranzas es la vida que nosotros hemos recibido. Una vida que hemos recibido de parte del Señor y que día tras día se va conformando más a la imagen de Cristo. Y no podemos actuar como luz sin tener esto. Solo podemos ser luz en relación con la verdadera luz. Como ya lo vimos, es la luz de Cristo actuando en nosotros y actuando a través de nosotros. Y es frente a esto que debemos entonces hacernos la pregunta: ¿has recibido la luz divina
¿Cristo está morando en tu vida? ¿Cristo está en ti produciendo esa luz? Pablo en Efesios capítulo 3, verso 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Y para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando. La petición de Pablo fue que Cristo more en sus corazones. Y claro que esto es una buena razón por la que nosotros debemos orar. Tú y yo debemos orar por ser llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios. De esto que nos habla la doctrina del Espíritu Santo. No es de dar dones particulares como hablar en lenguas, otras cosas que nosotros ya sabemos. El verdadero propósito es de dar vida y proveer gracia a aquel que recibe vida por el Espíritu. Ahora, una de esas gracias es que Cristo mora en nosotros. Y para eso debemos buscarlo sin cesar. ¿Y cómo buscamos esto? En oración. Y esa oración es la acción de recibir por gracia esto. Ahora, algunos cristianos piensan que esto es un solo momento, que es una sola acción en nuestra vida, pero no es así. El crecimiento, el avance, el desarrollo de nuestra vida es progresivo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14, el Señor Jesucristo dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Debemos nosotros beber de él, pero es algo continuo, es algo constante, es una dependencia absoluta. No puedes ni debes soltarte por un momento de esa dependencia. No puedes ni puedes creer o pensar que puedes en algún momento vivir lejos de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Este pasaje nos muestra y nos lleva a una dependencia constante. No es por unos días, no es por unos meses, hasta que llegue diciembre. No es aún a través de diciembre. En enero, cuando llegamos sin dinero. Y aún después de enero. Y cada mes y cada día. Nuestra dependencia es continua, es constante. No es un solo acto. No es comenzar simplemente un día, es algo que debe suceder siempre y debemos ir cada día por esa provisión. Y una de esas muestras gloriosas en el Antiguo Testamento es el maná. El maná no se recogía para toda la semana, se recogía para un día. Y cada día debían salir a recoger el maná para ese día. Y si recogían maná para el otro día, ¿qué pasaba? Se dañaba. Bueno, nosotros debemos buscar el maná cada día, una devoción diaria, es una provisión renovada. Ay, pastor, yo ya terminé de leer toda la Biblia, ¿qué hago? Vuelva a leerla. Y cuando termine, vuelva a leerla. ¿Y hasta cuándo debo leerla? Hasta cuando se canse. Ah, ya me cansé. Ah, entonces usted está mostrando otra cosa, porque uno como cristiano no se cansa de leer la Biblia. ¿O sí? Pero yo he visto cristianos que usan la Biblia para dormir, ¿no? Hoy no tengo sueño, saquemos la Biblia para que me dé sueño. ¿Es verdad? Eso pasa.
pero la Biblia es apasionante. La Biblia es impactante. La Biblia está viva. La Biblia nos confronta, nos humilla, nos desafía. Es una vida total de dependencia de Él. Y es solo de esa manera que recibimos vida. Y es la única manera en que vamos a ser verdaderamente sal y luz. En esa disposición, en oración constante, porque tenemos hambre y sed de justicia. ¿Usted tiene hambre y sed de justicia? Bueno, ahí está la Biblia. Y el Señor ha dicho, seremos saciados de esa hambre y de esa sed. Él ha provisto el recurso que nosotros necesitamos. No es algo que es simplemente por un momento, no es algo que ves de vez en cuando. Es una necesidad constante y por esa razón seguimos leyendo la palabra, seguimos aprendiendo de Él, seguimos llenándonos de ese aceite, proveyendo el recurso necesario para que nuestra luz alumbre. Y cuando hablamos, pues hablamos de lo que nos hemos llenado. ¿Y de qué nos hemos llenado? Se espera que de Biblia. Y cuando me pisan, sale Biblia de mí. Cuando me maltratan, broto Biblia. Cuando me echan del trabajo, de mí sale Biblia. Eso es lo que se espera del creyente. Que en cualquier circunstancia brote siempre de lo que nos hemos llenado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos visto hombres en la historia. Ellos nos podrían hablar de esto. Hombres que pasaron horas orando, horas en el estudio de la Biblia, horas en la meditación. Nosotros a veces queremos simplemente cumplir con el requisito de leer la Biblia, 2, 3 capítulos al día y salgamos de eso. Orar 5 minutos para salir de eso. Ir al culto en la mañana y salgamos de eso. Cumplamos, porque el que peca y reza empata. Y hay que cumplir con la religión, hay que cumplir con el requisito para tener mi conciencia tranquila. Pero ¿a quién pretendemos engañar con eso? Es simplemente una falsedad, un engaño, hipocresía. Que a la final vas a estar engañándote a ti mismo, pensando que eres algo que en realidad no eres. El segundo elemento esencial para una lámpara es la mecha. No basta con el aceite para mantener ardiendo la lámpara. Debemos avivar constantemente la mecha. Para las personas que usaron lámparas antiguamente, ¿no? Es más fácil comprender las palabras que les voy a decir. Nosotros hemos nacido en el tiempo de la electricidad y se nos hace más difícil comprender esta ilustración. Las lámparas antiguas se debían tener avivadas las mechas para que no se apagaran. Era algo bastante delicado. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Qué significa esto? Bien, como primera medida, diremos que esto es pensar constantemente en las bienaventuranzas. ¿Quién se sabe las bienaventuranzas de memoria? ¿Quién las ha meditado, las ha leído y las lee como una identidad? En las bienaventuranzas se nos describe a nosotros. Se habla acerca de nosotros. Debemos constantemente recordar que somos pobres de espíritu, que somos misericordiosos, que somos mansos, pacificadores, limpios de corazón. Bueno, no hay mejor manera de mantener la mecha encendida que recordando lo que soy, lo que somos por la gracia de Dios y lo que seremos. Y sería bueno que nosotros cada mañana comenzáramos el día recordando lo que somos, recordando las bienaventuranzas, lo que soy, lo que digo, cómo actúo, qué clase o qué tipo de persona se nos describe en las bienaventuranzas. En eso debemos concentrarnos. Debemos recordarnos lo que somos. Pero no es solamente recordar lo que se nos dice, sino también vivir de la manera en cómo se nos recuerda que somos. Porque si somos esto,
pues debemos vivir coherentemente con eso. No sirve de nada simplemente recordar. Se nos pide que vivamos consecuentemente con lo que decimos ser. Y ese llamado es a ser diferentes a este mundo. Ser diferentes a lo que el mundo piensa, planea, promueve. Hoy día es de lamentar ver a muchos cristianos que por evitar ser diferentes y sufrir persecución se conforman más a las cosas de este mundo. ¿Y usted por qué se hace tatuajes y por qué se peina de esa manera y se pone aretes y hace una cantidad de cosas? No, es que yo tengo que volverme como ellos para ganarlos. Pablo dijo, me haré como judío para ganarme al judío. Me haré como gentil para ganarme al gentil. Y entonces uno le dice, ¿y se va a ser homosexual? Entonces para ganarse al homosexual. Ay, no. ¿Por qué no aplica ahí? ¿Por qué no aplica en otros aspectos? ¿Por qué no aplica en otras áreas de la vida? ¿Por qué nosotros no pensamos de la misma manera? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15. ¿Eres luz o eres tinieblas? Es esa la actitud del cristiano. No solo es no ser como el mundo es, sino es esforzarnos por ser diferentes a este mundo. Mira el mundo que nos rodea. Mira las personas que pasan día tras día por tu lado. Este mundo cada día está peor. Este mundo cada vez es más pecador. Cada vez se inventa más formas de pecar y de ofender a Dios, más corrupto, más malo, más violento. Y tú y yo lo sabemos. Y podríamos decir que hoy día es más evidente el cristiano sabiendo que el mundo es cada vez más tinieblas que luz. Y el cristiano entonces es más visible como luz. Entre más oscuridad, entre más maldad, entre más corrupción, los hijos de Dios se distinguen más fácilmente. Son más evidentes porque la luz, entre más oscuridad haya, resplandece más. Cuando tú dices ser cristiano, el mundo te está observando con detenimiento. Ellos ven cómo tú te conduces, ven cómo reaccionas, ves lo que dices y lo que no dices. Te están observando constantemente. ¿Te airas? ¿Te airas como cristiano? El no cristiano sí lo hace. El cristiano no debería hacerlo. Debemos ser como el hombre de las bienaventuranzas. Debemos ser esencialmente diferentes. Amén. Bueno. Ahora, ¿cómo ser sal y luz de la manera correcta? Así, dice nuestro texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La palabra así, para que vean vuestras buenas obras. En esto tiene que haber una ausencia completa de parte nuestra de ostentación y exhibicionismo. Esto podría ser difícil en la práctica, porque no es un asunto simplemente de conducirme bien para que la gente me vea, porque eso es lo que lamentablemente se llama y se convierte en legalismo. Hay gente que simplemente hace para que lo vean, que es una persona santa, que es una persona buena. Bueno, el texto dice, para que vean vuestras buenas obras, pero es así como la luz. No es que nosotros estemos ahí para mostrarnos más santos y mejores personas que los demás. No es para mirar por encima del hombro al que hace mal o el que peca o el que falla, creyéndonos mejores personas y de mayor valor. Debemos vivir de tal manera que los demás vean nuestras buenas obras, pero que cuando nos vean a nosotros, no nos glorifiquen a nosotros, sino que glorifiquen a Dios. Amén. ¿Sí?
porque, uy, usted tan buena persona que es, uy, usted es mejor, tremendo, usted es muy juicioso, usted es muy amable, y usted inflándose en su orgullo, en su arrogancia, y evitando un pecado cayó en otro, peor. El propósito de una vida santa, piadosa y devota es que miren al Señor, no es que nos miren a nosotros. Si nos están mirando a nosotros, lo estamos haciendo mal. Al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y esto es algo complejo. Y esto solamente se logra cuando actuamos como verdaderos cristianos. Y debemos evitar, por lo tanto, caer en exhibicionismo, en palabras de grueso calibre, en palabras, mejor dicho, que suenan muy teológicas, muy impresionantes. Uy, usted sí sabe. Uy, es que usted sabe de teología. Y sacan palabras de el supra, el infra, el no sé qué. Uy, ¿eso qué es? Ah, es teología. Es que yo sí estudio en el seminario, yo sí sé. Yo sí leo libros. ¿Usted se está exhibiendo? ¿Usted está vendiendo su imagen o está buscando la gloria del Señor? Y esa diferencia, esa distinción es la que nosotros debemos buscar. El cristiano no debe atraer la atención sobre sí mismo. El cristiano no atrae la atención sobre su propia vida para que las personas coloquen su mirada en ellos. El yo se olvida en su pobreza del espíritu, y entonces es una persona mansa. El yo se está despojando de cualquier clase de orgullo, vanagloria, nombre, de creer que es que yo solamente hablo con estas personas, con estos aquí. Esta gente no sabe nada. Usted no sabe que aún de los niños y de los que maman el Señor fundó fortalezas. De los niños aprendemos, de los humildes, de los que quizás no saben mucho, quizás ni siquiera saben leer y escribir, pero aprendemos bastante de ellos cuando se trata de las cosas del Señor. Así que no podemos entrar en una dinámica de vanagloria. Todo lo que nosotros debemos hacer para Dios, lo debemos hacer para su gloria. Debemos vivir de tal manera que conduzcamos a los hombres a que glorifiquen al Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es solamente que nosotros con nuestra vida, con nuestras obras, glorifiquemos a Dios. Es que conduzcamos a otros a través de nuestras buenas obras a que lo glorifiquen a Él. Cuando más te acercas a Él, cuando más cerca estás de Dios, cuando más cerca estás de Cristo, más te pareces a Él. Y si usted mira el ministerio de Cristo que se nos narra a través de los evangelios, nos encontramos constantemente con eso en la vida del mismo Cristo, cuando todo lo que hacía, lo hacía en virtud de dar gloria al Padre. No la gloria para Él, aunque Él es Dios. Como cristianos, nuestras acciones deben ser regidas por tres cosas: hacerlo todo por Él y su gloria, conducir a los hombres a Él para que lo glorifiquen, y debemos basarnos en el amor y la compasión por los perdidos. Nuestra motivación de proclamar las verdades, de predicar el evangelio, de dar a conocer el nombre del Señor, de glorificarle a través de todo lo que somos y lo que hacemos, debe ser motivado por una compasión. ¿Yo por qué le predico al que está en pecado? No para juzgarlo, señalarlo, condenarlo, sino para llevarlo hacia la luz, para salvarlo. Como si eso dependiera de mí, porque sabemos que no depende de nosotros. Pero dice Pablo que rogamos como si eso dependiera de nosotros. Y por eso estudiamos. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué nos preparamos? No para alardear, es para servir mejor. Es con la intención de servir a nuestros hermanos y a aquel que no conoce del Señor de una mejor manera, para que tengamos mejores recursos a la hora de compartir el evangelio, de predicar la palabra, de instruir, de capacitar a la iglesia.
¿Es esta la exhortación que nos hace el Señor? Ser sal y ser luz es lo que somos. Y debe cada día recordarse y estimularnos en eso para que nuestra vida sea una forma de mostrar a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Usted está aquí, yo estoy aquí, estamos aquí, no por virtud propia, no por nuestra capacidad o habilidad, no porque somos mejores personas, más inteligentes o entendidos, es solamente por la obra poderosa de nuestro Señor, esa obra poderosa y ese poder manifiesto en la creación de todas las cosas, es el poder que obra en cada uno de nosotros para regenerarnos y traernos a la luz. Así que no es de nosotros. Debemos vivir, por lo tanto, como personas que hemos recibido la vida. Debes vivir tu vida, una vida que haga que la gente se pregunte el porqué de tu estilo de vida, el por qué tú vives de esa manera, el por qué vas y te encierras con un grupo de personas todo el domingo a escuchar a un predicador. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la tenemos. ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué fue aquello que nos llevó a ver las cosas de manera diferente? ¿Qué fue aquello que nos llevó a ver la vida, a contemplar la vida de una manera diferente? Y es porque somos hijos de Dios. Es porque hemos sido comprados por Él. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hemos llegado a ser el reflejo de la luz de Cristo a todo aquel que está en tinieblas. Todo aquel que está en oscuridad puede ver la luz a través de nosotros. Nosotros recibimos la luz y vamos al mundo y damos esa luz a todos aquellos que están viviendo una vida oscura, una vida de tinieblas, una vida de esclavitud, en el pecado, en la maldad. Eso es lo que somos. Y ese es el mayor bien y el mayor valor que tenemos. Es mucho mejor que el trabajo que tienes. Es mucho mejor que tus sueños y tus planes. Es mucho mejor que poder ganar esta vida. Lo que el Señor nos ha entregado no tiene precio. No se puede valorar. Porque es muy alto. Nosotros debemos como cristianos entender que hay cosas en las que muchas veces nosotros perdemos de vista nuestro propósito, de lo que somos. Quisiera cerrar en esta tarde llevándolo a pensar en si hemos sido luz y sal, ¿cómo se nos llama a ser? Si no lo hemos hecho, que ese sea un buen propósito para este año. Le advierto que no va a ser fácil. Va a ser bastante difícil. Vamos a luchar y nuestro primer enemigo vamos a ser nosotros mismos. Vamos a querer esconder la luz y vamos a querer dejar de salar. Pero enfrentemos a nuestro enemigo y venzamos ese enemigo. Y propongámonos con toda determinación que este año sea el año de cumplir con nuestro llamamiento como aquellos que pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Oremos.